el gran trabajo que están haciendo y se lleva allí adelante. ¿Qué te parece si hacemos una breve oración y nos metemos de lleno en lo que tengo ahí que el Señor puso en mi corazón para compartir con ustedes? Padre, yo te doy tantas gracias, Señor, porque esta es una maravillosa oportunidad, Señor, con corazones, con vida, llamados, ministerios que están acá representados, tierra fértil, Señor, para sembrar, para que crezca, Señor, tus planes, tu obra en Argentina y en cada rincón, Señor, donde está tu corazón. Señor, te pedimos en esta tarde por tu palabra que pueda hablarnos, inspirarnos una vez más. Señor, vuelve a hablar, Señor, encuentra corazones hambrientos, deseosos, Señor, de recibir tu palabra en este nuevo año. Padre, gracias te damos. Amén y amén. Bueno, yo pensaba por un momento, estamos casi iniciando el año, terminando enero, y los inicios, no sé si quienes coinciden conmigo, pero yo digo, empezar bien es importante, ¿no? Uno dice, el inicio para mí es clave, en muchos órdenes de la vida, ¿no? Uno que arranque bien una dieta, imagínate llevar una dieta de varios días, al segundo día ya te clavaste un postre, uno dice, no, ya empezamos mal, ¿no? Así uno no va a bajar de peso, si era el objetivo. Un noviazgo que empiece bien es muy importante, ¿no? Un nuevo trabajo, un ministerio, lo que Dios te ha encomendado, decir, bueno, Señor, empezar bien, empezar un nuevo año y se pensaba en este título, empezar con el pie derecho, ¿no? Este 2021, el desafío de empezar con el pie derecho, ¿no? Y yo pensaba, se me venía una imagen en estos días y reflexionando de lo que fue este 2020, que fue un año distinto, para muchos sinónimos, caótico, de crisis, de oportunidades, y uno dice, bueno, ¿y este nuevo año qué trae? ¿Cuáles son las certezas que tenemos o no las tenemos? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cómo va a seguir todo? Y hay mucha incertidumbre, pero sí hay muchas cosas que uno no tiene el control, uno no sabe cómo va a acontecer, qué van a decir en los próximos anuncios el presidente y gobernadores, uno no sabe el avance y los detalles, pero sí uno puede decir en lo que respecta a mí, a mis decisiones, a lo que yo puedo hacer, voy a poner todo, voy a empezar con el pie derecho para que este sea un año glorioso y maravilloso en el nombre de Jesús, ¿no? ¿Cuántos tienen expectativa que este sea un gran año? ¿No? Uno dice, bueno, Señor, ahora tengo que empezar con el pie derecho, tengo que empezar bien, ¿no? Y ahí me gusta la imagen, la historia del apóstol Pablo, y cómo él inicia. Hechos capítulo 9 nos relata ahí su conversión, y para mí ese inicio, yo descubrí cosas maravillosas que siempre estuvieron ahí en la palabra, pero el Señor me habló, resaltó en mi corazón y digo, ¿qué sucedió en la vida de este hombre en ese inicio, en ese primer encuentro, esa experiencia con el Señor? Inició, tomó pequeñas decisiones que creo que fueron determinantes para luego uno se da cuenta, más de 35 años de ministerio, de trayectoria, de servir de manera ininterrumpida hasta acabar la carrera. Y uno dice, bueno, ¿qué decisiones empezó tomando este hombre? ¿Cómo empezó con el pie derecho desde ahí, Hechos capítulo 9? ¿Qué pasó? Y mira, si vos me acompañás ahí en tu Biblia, vamos a leer entonces, va a ser nuestro texto ahí, la conversión de Saulo en Hechos capítulo 9. Y yo me quise detener, hay muchas cosas, muchas verdades, pero bueno, ¿cuáles fueron las primeras decisiones que tomó Saulo? En ese primer inicio, en esa primera experiencia, ¿cuáles fueron las decisiones trascendentes, importantes que creo que tomó Saulo? Y lo primero que quiero decir es que él decidió hacer las preguntas correctas. Creo que fue una de las primeras cosas acertadas con el pie derecho que hace Saulo en ese momento, ¿no? Porque, bueno, vos tenés ahí en tu Biblia,
sabemos de Saulo que respiraba amenazas, perseguía, estaba con las cartas, buscando a los del camino. Él tenía un olfato para interceptar, tomar prisioneros, terminar con la vida de los cristianos. Y en ese camino tiene esa experiencia, ¿no? Ese resplandor en pleno mediodía, ¿no? Que lo deja en el suelo. Y acá empieza una historia que para mí es apasionante y acompáñame a introducirnos por unos minutos en esta historia. Entonces decimos que en primer lugar él decide hacer la pregunta correcta. En una oportunidad cuando él ya está ahí en tierra, el versículo 5 lo primero que dice es: ¿quién eres, Señor? Él pregunta y literalmente soy Jesús a quien tú persigues. Y esta, digo, es la primera. Hay dos preguntas interesantes. Esta es la primera donde Saulo trata de situarse, decir qué está pasando, qué es esta voz, quién es. Y en ese soy Jesús, que es lo primero, yo sentía, es enfrentarnos, es recordarnos que el que nos está hablando, el que nos ha llamado, es Dios mismo. Es aquel que me buscó, es aquel que me llamó, y yo no puedo dejar de tomar dimensión de eso, que no se trata de cualquier voz, no se trata de decisiones de la vida o no trascendentes, sino que con lo que respecta al propósito, al plan de Dios, es el mismo que está buscando mi vida, que me salió al encuentro, como le pasó a Saulo. Y vos que estás ahí tomando clases, estudiando, preparándote, no es casualidad, no es que uno no tenía otra carrera, uno le sobraba el tiempo. No, Dios nos ha elegido, Dios tiene un propósito con tu vida, Dios te ha apartado, te ha escogido. Y eso nos sitúa en un lugar de decir, esto es importante, Él me amó primero, Él me eligió primero, Él me buscó. Y ahí creo que viene la segunda pregunta, que para mí es crucial, que yo te tengo que ser sincero, la he hecho varias veces en diferentes temporadas de mi vida y del ministerio. Van a ser quizás más de 25 años sirviendo en mi iglesia, desde adolescente en Catedral de la Fe, en la misma iglesia, pero varias veces en diferentes temporadas me encontré haciendo esta pregunta otra vez. Saulo luego le va a decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa para mí es la pregunta correcta. Ese es el para mí decir, bueno, empezó con el pie derecho, empezó bien. Saulo se para, no era un improvisado, Saulo tenía sus cartas, su recorrido, tenía su propósito, pero detiene todo y hace la pregunta, es firmar un cheque en blanco y decir, Señor, hasta acá llegué, hasta acá hice lo que yo quería, lo que yo consideraba que era correcto, ahora, ¿qué querés que haga? Y creo que es la pregunta que muchos le tenemos que volver a hacer al Señor una y otra vez en diferentes temporadas. Señor, todo muy lindo, todo maravilloso, venís haciendo cosas hermosas, pero Señor, ¿qué querés hacer con mi vida? ¿Qué es lo que viene por delante? ¿Estaremos dispuestos a volver a hacer esa pregunta y tener la valentía, el arrojo para responder y estar dispuesto a escuchar la voz de Dios sin límites, sin condiciones? Es como firmar un cheque en blanco y uno dice, bueno, lo entrego y bueno, tengo que confiar plenamente, no me queda otra, ¿no? Estaré dispuesto. En definitiva, la vida en Cristo es una decisión tras otra decisión, es toda la vida, son decisiones que tomamos. Así fue cuando dijimos sí a Dios y volvimos de nuestra vieja vida y volvimos nuestro corazón a Él. Pero luego a lo largo de toda tu vida, del ministerio, de lo que Dios va a hacer en tu vida y ya está haciendo, hay momentos donde el Señor nos vuelve a encontrar, nos vuelve a buscar y está esperando que una decisión, que es decir, Señor, vuelvo a estar dispuesto a preguntarte qué querés hacer. Si estoy dispuesto a dejar todo. A veces es fácil dejar atrás fracasos, es fácil dejar atrás, ¿no?, decepciones. Uno dice, bueno, olvido todo y me extiendo a lo que está delante, borrón y cuenta nueva, este 2020 para el olvido, este es un nuevo año, una nueva oportunidad. Pero también significa
estar dispuesto a entregarle a Dios todos los logros, todo el trabajo, el ministerio, lo que Dios dice, sí, Señor, estoy dispuesto a poner todo esto acá y decirte qué querés hacer conmigo. Estoy dispuesto a seguirte y abandonarlo todo. No necesito nada más. Es por eso te digo, es una pregunta como, es un cheque en blanco, es decir, ¿estás seguro lo que vas a hacer? ¿Estás dispuesto a dejarlo todo si el Señor te hablara? Y es volver a elegir al Señor, es volver a decir lo más importante y lo único, no importa los años, la trayectoria, la experiencia, el conocimiento, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Yo quiero vivir a la respuesta de esa pregunta. Señor, ¿qué querés que yo haga? Yo me acuerdo cuando era adolescente en la iglesia, yo era muy tímido, de hecho lo sigo siendo, pero recuerdo algo tan claro que el Señor me lo ha afirmado tantas veces, una y otra vez. Y yo tuve una experiencia con el Señor, que no la buscaba. Yo soy hincha de Vélez, ¿no? Que nadie se ría. Hay muchos que están en la capilla que no los puedo ver, pero el Señor los está mirando. Y los domingos a la noche había fútbol. Había algo que se conocía como fútbol de primera, ¿no? Alguien que no sea millennial que sepa de lo que estoy hablando. Fútbol de primera, Diego López, sí, está bien, Jonathan, no sé si sabe. Las chicas, Micaela dice también, muy bien, las chicas ahí levantan la mano también. Y yo recuerdo que el pastor Osvaldo Carníbal, predicaba y los cultos eran largos. Yo me quería ir a casa rápido porque no llegaba para ver el resumen del fútbol. Y en una de esas reuniones donde yo estaba mirando la hora, el pastor ora y palabra de ciencia, milagros, a mí me dolía la cabeza simplemente y Dios como me sana. Hay un milagro, algo muy sencillo, no tenía una enfermedad terminal, pero el pastor pide testimonios que pasen adelante a aquellos que habían recibido un milagro. Y no me preguntes por qué, muy tímido como yo era, me pregunta mi mamá, porque iba con mi mamá, era un adolescente, y paso adelante. Y escucho testimonios de fibromas, de bultos que desaparecen, de pies planos que se hacen así una curvatura como una empanada. Y a mí me daba vergüenza, me daba calor, digo, a mí me dolía la cabeza, nada más. ¿Qué hago acá? Yo me quiero ir a mi casa, ya me daba calor, digo, me van a mandar de vuelta que me siente, los ujieres de la iglesia. Y para mi sorpresa, el ujier que me escucha, porque siempre hay uno que te escucha abajo para que nadie suba a decir un chiste, ninguna pavada. Siempre hay uno así en la iglesia, ¿no? Y yo le digo, me dolía la cabeza y se me pasó, me siento bien. Bueno, pasá. Para mi sorpresa me dice que pase. Entonces digo, uy, mamita querida, nunca había visto al pastor tan cerca hasta ese momento. Y el pastor de arriba me hace seña como que suba las escaleras y después lo que sucede es el Señor, porque antes que yo termine de subir la escalera, siento lo poco que puedo acordarme ya a esta altura, siento un escalofrío y un fuego al mismo tiempo y empiezo a llorar y no entiendo nada más y después termino en el piso. No podía hablar, el pastor me quería preguntar, ¿qué sentís? ¿Qué te pasa? Y yo no podía hablar, un papelón, pero el Espíritu Santo sentí que me salió el encuentro. Y ¿por qué te cuento esto? Porque a partir de ese día yo no entendía mucho, yo no sabía del servicio, de lugares, de oportunidades, nada. Yo lo único que quería era servir a Dios. Tenía la necesidad, por amor a Él, de decir, bueno, yo quiero hacer algo para Dios, no me importa qué, lo que sea. Y me acuerdo que uno me hice amigo de uno que grababa cassette. En su momento, bueno, también, búsquenlo los que son más jóvenes. No me hagan quedar como un viejo, por favor, chicos. Se grababa cassette. Una máquina, se replicaban 3 cassettes al mismo tiempo. Y yo dije, ¿te puedo ayudar? Sí. Entonces yo era el ayudante del que grababa los cassettes. Entre otras cosas que después hice. Pero yo quería, no me importaba nada. Yo quería servir a Dios. Hay veces uno hoy dice, bueno, no sé qué ministerio hacer. No sé lo que Dios tiene para mi vida. Y uno pasan los años. Y yo le digo, pero no perdamos tiempo. Y si no tenés claro tu llamado, tu ministerio, qué podés hacer en la iglesia, es muy fácil, yo digo. A escribirle por WhatsApp o a tu pastor o a tu líder en tu iglesia, preguntale, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ser útil? Y empezá por ahí.
No sé dónde sea, pero empezá. Decirle, Señor, ¿qué puedo hacer? ¿A dónde puedo empezar a hacer algo? Y yo me acuerdo que no importaba dónde, no importaba qué, lo importante era responder y hacer algo para Dios. Y yo dije, me pasan los años, cambiaron la tecnología, los recursos, la experiencia, pero digo, Señor, yo quiero que ese jovencito, esa experiencia con los cassettes, siga siendo, yo quiero seguir teniendo ese mismo corazón, que en un momento decir, no me importa qué, no me importa dónde, yo te quiero servir, esto es lo más importante. ¿Qué querés que haga, Señor? Donde vos quieras, cuando vos quieras. Y hace unos años encontré en la iglesia, en una caja que estaban tirando, estaban guardando, ¿saben qué encontré? Una caja llena de cassettes de los que grabamos. Y yo me tomé uno ahí, me tomé uno por la fe, es una reliquia casi ya a esta altura. ¿Y sabes por qué me lo guardé? Porque dije, Señor, quiero guardarme este cassette, que lo tengo acá. Voy a ver si se ve. Este es el pastor Osvaldo, joven. Una fotocopia a color, peor que una grabación trucha. Esta fotocopia a color está tan fea que ni se puede falsificar, sería mejor. Pero esto es del año 94, un KLM, también otros que deben saber de qué se trata. Y mi letra horrible que, bueno, no sé, alguien la iba a entender, ni yo la entiendo. Pero dije, me voy a guardar este cassette para recordarme en diferentes momentos que lo necesite hacer, cómo empecé y a dónde tengo que volver una y otra vez, a decir, Señor, no importa dónde, no importa qué, mi felicidad era estar sirviendo a Dios, donde sea. Grababa los cassettes escondido bajo una escalera, metido ahí, y era la persona más feliz de la iglesia, la más realizada de la iglesia. Hoy las redes sociales, la comunicación, la visualización, todo lo que se ve y no se ve pareciera que marca y difiere y tiene más valor, menos valor, cuando lo importante es hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Entonces yo tengo un cassette siempre a mano y lo tengo a mano y de tanto en tanto lo veo y solamente veo el cassette y me acuerdo mi propia historia, pero me ayuda a acomodarme y hacerme siempre la pregunta correcta. Señor, ¿qué querés hacer en esta nueva temporada de mi vida? Puedo dar gracias, hemos vivido un montón de cosas, listo, todo muy lindo hasta acá, Señor, pero ahora por delante, ¿qué querés hacer? Y quiero tener la misma pasión que tenía cuando empecé a grabar estos cassettes. Y así oro que el Señor también lo pueda hacer con nosotros. Y siguiendo un poco más adelante, ¿no? y retomando esto que hablamos de Saulo, él hace la pregunta correcta, ¿qué quieres que haga? Y firma este cheque en blanco. A mí me llama la atención porque el Señor, él temblando, temeroso, hace la pregunta y el versículo 6 del capítulo 9, el Señor le dice, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y ahí viene la segunda decisión en estos primeros pasos de Saulo, y para mí es la decisión de tener la actitud correcta. Dijimos en primer lugar, hacer la pregunta correcta. Segundo, tener la actitud correcta. Levántate, entra en la ciudad y se te va a decir lo que vas a hacer. A mí me quedan más preguntas que respuestas, ¿no? La tentación de cuestionar, de tratar de entender, pero a ver, Señor, pero ¿a dónde voy a entrar? Y después, ¿qué va a pasar? Y no puedo ver, no sé, ¿viste ese que pregunta todo, que quiere saber todo? Que a veces sin querer queriendo es querer tener el control. Cuando uno pierde el control, cuando no sé después cómo sigue todo, algunos se ponen locos. Uno dice, no, pero y uno quiere tener y saber y prever, ¿viste? Hoy ya uno puede prever todo, ¿no? El clima de acá a 10 días, de acá a 4 años, sabe qué temperatura va a ser. El sexo de tu hijo cuando vas a ser papá. Ya uno tiene mucha información a la mano, al alcance. Entonces, ¿qué pasa cuando Dios me da instrucciones y no me da mucho detalle? Internet me da más detalle que Dios. Internet es más accesible, más rápido que Dios. Y ahí uno entra en un cortocircuito y dice, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Si el sistema, si el mundo en el que vivimos de manera acelerada,
pronta, con la velocidad y la interconexión globalizada de Internet, es todo tan a la mano. ¿Qué pasa cuando Dios me lleva a procesos y tengo que esperar y pareciera que son otros tiempos? Y pareciera que digo, bueno, puedo elegir qué responder de Dios, puedo elegir qué tomar. Uno hoy selecciona, elige todo, hoy todo está al alcance de la mano, todo para que uno pueda sentir la comodidad. Pero yo tengo que tomar una decisión y la actitud en mi corazón de aceptar todo el consejo de Dios, de aceptar íntegramente su voluntad. Aunque no entienda, sí, aunque me queden muchas preguntas, sí, aunque el futuro sea incierto, sí, bueno, es la gran oportunidad donde Dios trabaja con mi carácter, mi dependencia de Él, es un camino a la obediencia donde Dios trabaja con nuestro corazón. Déjenme saber, por favor, si yo no fui el único que en algún momento me sentía así, en cortocircuito, que no entendía qué estaba pasando, dónde estaba Dios, qué estaba haciendo, por qué no me responde, por qué no interviene, por qué no actúa, por qué. Oh, tantas cosas en muchos años, pero todo ha ayudado para bien, todo fue una gran escuela. Ahora, no hay sensación más grande en el mundo que oír y obedecer la voz de Dios. No digo que sea fácil, por eso no digo, no hay nada más fácil en el mundo, no, eso sería mentira. No es fácil, pero es una decisión. Y si yo quiero empezar bien todo lo que haga, el ministerio, el llamado este año, yo tengo que tomar decisiones. No hay sensación más grande en el mundo que oír y obedecer la voluntad de Dios. Ahora, yo me preguntaba, si Saulo, no podía atender y obedecer una orden tan sencilla y tan básica, ¿por qué luego Dios le asignaría mayores responsabilidades? ¿Dónde está en su inicio? Todos queremos soñar y vivir grandes sueños para Dios, pero pocos quieren obedecer pequeños y tener actos de actitud correcta en pequeños actos de todos los días. Voy nuevamente, todos queremos soñar y vivir grandes sueños para Dios, pero pocos quieren obedecer y tener la actitud correcta en los pequeños actos cotidianos de todos los días. Claro que es maravilloso soñar grandes sueños, si nuestro Dios es grande. Pero eso grande que Dios puede hacer comienza con pequeños actos, con actitud correcta en mi corazón, con pequeños gestos de obedecer y de responder a Dios. Y Dios va promoviendo y Dios va abriendo camino y así lo hará. Pero todo comienza pequeño, todo pequeño respondiendo, empieza desde lo pequeño respondiéndole a Dios. El versículo 7 que leíamos recién dice que los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Y pensaba en esta paradoja que es tan aplicable a nuestros días hoy. Muchas veces solamente vamos a oír a Dios, vamos a tener una palabra de Dios, pero no vamos a ver nada. A veces uno quiere ver, uno quiere en un momento ver el fruto, ver la respuesta, ver una señal, ver un vellón, algo. Pero hay momentos donde solamente vamos a oír y no vamos a ver nada más. Como le pasó a Saulo, como le pasó a esos amigos, a esos muchachos. Y ahora me queda obedecer y seguir esa voz. Aunque no vea, aunque no tenga seguridad, no tenga certezas, voy a confiar. Voy a seguir su voz, voy a creer sin ver. Y en todo ese proceso definitivamente hay un crecimiento, definitivamente hay algo que Dios trabaja en nuestros corazones. Bueno, y así le pasó a Saulo, ¿no? Lo tomaron, imagínense este hombre autosuficiente, con todo lo que tenía, toda su capacidad, su preparación, ciego, no podía ver, se toma, lo llevan, la dependencia, la humillación, el conflicto, pero Dios estaba trabajando con él, como muchas veces lo hace con nosotros, y por 3 días no vio ni comió nada, y ahí lo llevaron ahí a la casa de Judas, quedó ahí 3 días
Y comenzó un proceso, una experiencia con Dios. Al otro lado del camino, Dios visita a Ananías, ¿no? Y le habla a este hombre nuevamente. Alguien que oye la voz de Dios, atiende la voz de Dios, conocía quién era Saulo, sabía el riesgo que corría, sabía que se le podía terminar ahí la historia, pero decide obedecer, decide responder, y Dios le estaba hablando a Saulo. Dice que veía visión, que iba a ir a Ananías, que estaba orando, una experiencia que el Señor estaba teniendo con la vida de Saulo. Y cuando llega Ananías, esta expresión maravillosa que le dice: hermano Saulo, el Señor me envió, ¿no? Le pone la mano, recobra la vista, es lleno del Espíritu Santo, es maravillosa la historia. Y acá viene lo tercero que yo quería sumar, antes de en un momento poder orar juntos. El versículo 20 dice, ¿no? Luego de toda esta experiencia, toma alimento, recobra la fuerza, se queda algunos días con los discípulos, y el versículo 20 dice: y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos le oían, los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? A esto vino acá, a llevarnos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba, ¿no? Y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Y la tercera y última decisión en la cual quiero hacer énfasis es que Saulo decidió ser diligente y perseverante. Decidió en esos primeros pasos que él dio en su vida en Cristo. Hizo la pregunta correcta, tuvo las actitudes correctas y decidió ser diligente y perseverante. Diligente y perseverante. Había una inmediatez por cumplir el mandato de Dios para su vida, y así uno lo entiende en los tiempos que vivimos, que no hay tiempo que perder, que hoy es el tiempo de Dios para la iglesia, el tiempo de Dios en Argentina, el tiempo de Dios para tu vida. Claro que siempre habrá una lista de excusas muy atractivas, muy convincentes, en las cuales podamos descansar y tomarnos un tiempo y dejar pasar y correr un poco el agua, ¿no? No estoy listo, alguien más seguramente lo va a hacer, estoy luchando con mi carácter, tengo todavía mis debilidades, Dios no ha completado, no ha respondido todo lo que le he pedido. Pero la verdad, ¿saben cuál es? Si uno espera la ola perfecta, posiblemente esa ola no llegue nunca y se nos pase el tiempo, se nos pase la hora. Ahora Dios quiere hacer algo en medio de nuestra generación, y lo hará con nosotros o sin nosotros. Yo digo: Señor, no soy el mejor, estoy lleno de esa lista de excusas. Yo tengo un libro pero dije: Señor, yo no seguí obrando, y yo me di cuenta de algo, porque dije: Señor, ¿será que aún en medio de todos los procesos en los que estoy, vos me podés usar igual? ¿Por qué me elegiste, Señor? Porque yo te dije, cuando yo no lo estaba buscando a Dios en mi adolescencia, yo no era el mejor ni el más espiritual, ni tengo un temperamento, ni una personalidad, nada de eso. Y digo: Señor, ¿por qué? Si yo no tengo todas las cualidades que otros pueden tener. Y tengo mis debilidades, y tengo, todas mis preguntas en mi juventud, en mi adolescencia, pero me di cuenta que la gracia de Dios era tan grande. Y me di cuenta de una cosa, que en medio de tu proceso Dios te puede usar. En medio de tus procesos Dios te quiere usar. Es eso maravilloso. No es una excusa para tirar la plancha y decir: bueno, Dios me usa igual, vale todo. No vale todo. Pero no tenemos excusas. Pero estoy con temas, estoy con este tema personal, en mi economía, en mi salud,
estoy con este tema resolviendo, viendo que en realidad todos tenemos temas por resolver, todos tenemos una oración, todos estamos esperando algún milagro. Y mientras tanto, ¿qué? ¿La obra de Dios se detiene? ¿Lo que Dios me había prometido queda en pausa? ¿O le digo, Señor, mientras tanto, mientras estoy en un proceso, mientras espero un milagro, mientras seguís obrando en mi economía, mientras espero mi familia se acerque a Cristo, mientras espero ese milagro, esa sanidad física para mi vida o un familiar, mientras en el transcurso, en el proceso, ¿será que algo poderoso podés hacer a través de mí? ¿Será que podés usar mi vida, Señor? Y la respuesta creo que sí, o por lo menos te hablo desde mi experiencia, que en medio del proceso Dios va a seguir obrando. En este 2020 tan complicado, tan crítico, yo quiero decirte, el llamado de Dios no estuvo en cuarentena ni un día. El país, nuestra sociedad, estuvimos en cuarentena, pero el llamado de Dios nunca estuvo en cuarentena. No está restringido por horarios. Vieron que ahora hay horarios de los bares, de las salidas, no, hay un horario. Alguien decía con una broma que a mí me pesó, me golpeó, fue un golpe bajo. Me contaron, yo lo vi en Instagram, decía, ¿te das cuenta que ya estás grande? Cuando ponen la restricción de horario y a vos no te cambian nada. ¿No? Los más jóvenes dicen, uy, se nos cortó la noche. Yo digo, a esa hora ya estoy en casa tranquilo. Entonces digo, se me pasaron los años. Qué bárbaro, ¿no? Pero bueno, al que le toca esta palabra, ¿no? Pero digo, Él sigue obrando. Y para mí el 2020 ha sido una gran oportunidad. En el ministerio, como yo no recuerdo los últimos años, la verdad me tengo que ir muy atrás para tratar de recordar un año tan increíble de oportunidad, de avance, de crecimiento, de evangelismo como fue el 2020. Y uno dice, no, fue el año menos indicado para un montón fue el año donde hubo que pareciera dejar todo lo que uno había planificado, trazado en el año, reinventarse, acomodarse, sobrevivir, ¿no? Los primeros meses uno era como soy leyenda, parecían las calles, uno salía a comprar, se metía rápido en casa, me acuerdo, ¿no? Era una ciudad zombie. Yo estoy acá en Buenos Aires en Caballito. Y después fue avanzando, fuimos aprendiendo a convivir con esta realidad, esta normalidad y avanzar. Y Dios hizo cosas maravillosas, maravillosas. Y me di cuenta que no podíamos esperar a que todo esto pase. Y decir, bueno, nos quedamos en casa. Muchas veces dijimos las 4 paredes de la iglesia, tenemos que salir, nos tenemos que mover. Y yo dije, bueno, ahora también tenemos que expresar las 4 paredes ahora de la casa también. Se han convertido en una comodidad. ¿Quién no estuvo viendo un culto online? Mirá que te estoy mirando y el Señor también. En pijama, sentado en el sillón, ¿no? Patas para arriba, cómodamente, ponías pausa, ibas al baño, traías el mate, ¿no? ¡Qué comodidad maravillosa! Uno ha disfrutado, pero tanta comodidad a veces nos puede dejar ya más de la cuenta encerrados en casa. ¿Y cuánto sabemos que el Señor nos ha llamado a ir, a salir, a estar donde está la necesidad? Y yo creo que esta cuarentena que hemos transitado nos llevó un tiempo de intimidad, es verdad, pero de la intimidad el Señor nos lleva a la necesidad, sin escalas, de la intimidad a la necesidad. Saulo tuvo unos días de intimidad, de mirar para adentro, de un encuentro increíble, sobrenatural con Dios. Pero dice que enseguida empezó a predicar el Evangelio. De ese encuentro, de esa privacidad, de esa intimidad a la necesidad. Sin perder tiempo, de manera diligente. Porque hay mucha necesidad, hay mucho dolor y hay un mensaje poderoso que tenemos para compartir. Y hacerlo de manera perseverante en nuestro corazón,
para esta temporada, para este tiempo, de esforzarnos, de seguir, de permanecer. Acá Saulo tuvo que esforzarse, tuvo que volver, tuvo que intentar, no se dio por vencido fácilmente. No es solamente una temporada de perseverancia, es una vida de perseverancia, una vida de consistencia, una vida donde yo decido tener la misma pasión, la misma entrega, el mismo compromiso, la misma fidelidad a mis pastores durante toda la carrera. No una temporada, no solo en el inicio, sino toda mi vida. Es una decisión que inicio con el pie derecho, pero luego uno lo tiene que sostener día a día, hasta el último día. Es una decisión, me voy a esforzar, voy a perseverar, lo voy a volver a intentar una y otra vez, voy a ser alguien tenaz, alguien... Por eso uno ve en la vida de Pablo la capacidad, cuando él habla allí en 2 de Corintios, en el capítulo 11, el versículo 26 o 25 en adelante, los sufrimientos, lo que este hombre atravesó, los azotes con las varas, apedreado, naufragio en alta mar, los peligros de los ríos, de los ladrones, de la nación, de los gentiles, en desierto, en el mar, falsos hermanos, fatiga, desvelo, hambre, sed, no frío, desnudez. No, uno dice, le pasó, ¿cuántas vidas vivió este hombre? Y continúa él diciendo por allí, y además de otras cosas, como decimos, la lista sigue. Pero lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias. ¡Wow! Yo digo, claro, este hombre se mantuvo como empezó. Cuando dice, él predicaba y él vivió con esa actitud hasta el final de sus días. Si no, nos explica cómo este hombre a mitad de camino no abandonó, tenía las excusas perfectas para jubilarse, motivo suficiente, recorridos, viajes, kilómetros acumulados suficiente. Pero había algo más fuerte que le pesaba en su corazón y lo llevó hasta el último día a vivir con esa determinación. Dios nos encuentre con el correr de los años con esa misma pasión, con la misma entrega, con el mismo compromiso, con la misma actitud, con tus pastores, a pesar del tiempo, al recorrer el tiempo, cuando hay diferencias, cuando suceden situaciones, y decido mantener la misma actitud. Y decido guardar el cuerpo, y decido poner relaciones por encima de las razones, y decido seguir amando y sirviendo a Cristo aunque estoy en crisis, aunque estoy en desiertos, aunque estoy en proceso. Decido seguir dándolo todo por Él. ¡Wow! Vale la pena todo por el Señor. Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios maravilloso. Antes de orar, entre algunas cosas, recuerdo, solo para contarte un testimonio y darle la gloria a Dios, en este año, en esta cuarentena, que tuvimos muchos cambios en el ministerio, como decía Javo, con los jóvenes, o el proyecto evangelístico y social Cambia tu Mundo. Siempre soñamos con tener un tráiler sanitario, un móvil sanitario, para recorrer el país como lo hacemos hace 12 años y llegar a la gente que en necesidad y tener algo que nos ayude a hacer la obra de Dios. Y en agosto hicimos una convención de jóvenes virtual, todos los años la venimos haciendo, y el Señor puso eso en mi corazón. No tenía un peso, todos los ahorros fueron a la iglesia a cubrir todos los gastos que había que sustentar en la iglesia, 0 ahorros. Y dije, Señor, vamos a aprovechar esta convención y vamos a reunir los recursos, cual Un Sol para los Niños. ¿Alguno vio ese programa o eso que se hace habitualmente? Bueno, dije, se me vino esa imagen. De hecho, vi un video de cómo lo hacían, cómo era la programación, cómo iban contando. Y yo digo, Señor, vamos a hacer algo así. Vamos a ir contando, y aquel que quiera sumarse a esta locura, a este sueño. Fuimos a ver un fabricante, averiguamos los precios. No teníamos un peso para hacerlo, pero teníamos la fe y una palabra, un sueño y una idea. Y me acuerdo que el que estaba haciendo la gestión
Una semana antes de la convención me decía, Diego, el dueño quiere saber si ya vamos a ceñar. Le digo que me espere una semana porque no tenemos ni para ceñar nada. Dios tiene que hacer un milagro en la convención virtual y no tenía ningún costo, era gratuita, pero dijimos, bueno, el que quiera sembrar para este proyecto, teníamos 7 horas de transmisión para reunir ese dinero. Y ahí estábamos orando, ayunando, haciendo, pero yo no estaba preocupado, tampoco tenía una seguridad, pero el Señor nos había hablado. No era el momento, uno decía, pero no es el momento, el país, el dólar, los alimentos. Realmente fue julio, agosto, un momento crítico también del país. No era que sobraba plata para tirar al techo, a nadie, a la iglesia menos. Y me acuerdo que uno de los chicos, muy sincero, me dijo, Diego, ¿y qué pasa? ¿Vos lo querés compartir? ¿Querés expresarlo públicamente en la transmisión? ¿Lo que vamos juntando? Sí, la gente quiero que se sienta parte, como un sol para los niños. Dice, ¿y qué pasa si llegamos al final y no llegamos a la meta? ¿De qué nos disfrazamos? Me dijo, ¿cuál es el plan B? Y yo pensé por un segundo, porque no había pensado en eso, pero enseguida el Señor puso una por fe, pero fue la respuesta. Le dije, no hay un plan B. No hay plan B. Una vez que nos tiramos a la pileta, si el Señor nos habló, yo no sé cómo, pero no hay un plan B. No hay manera de retroceder. No hay manera de abandonar. Y yo quiero decir, y Dios nos permitió de manera milagrosa ese día reunir el dinero y semanas después siguieron llegando ofrendas, un poco menos de 1 millón de pesos, milagro. A la iglesia le pedimos 0 pesos. Uno dice, no, a veces no tengo recursos, el pastor no tiene. Si vos tenés un sueño y Dios te ha hablado, Dios va a proveer. Si hay algún pastor por acá, decir amén, amén, ¿no? No se trata del recurso, se trata de tener primero un sueño y una palabra, luego el Señor provee. Hoy ya realizamos 5 eventos evangelísticos con el móvil sanitario. Es una realidad, lo tenemos estacionado con todo el equipamiento maravilloso. Bueno, ahí en las redes de Cambia tu Mundo, en mi Instagram hay fotos. Este domingo tenemos otro evento. Y no era el año para hacerlo, no teníamos el recurso, pero una vez más Dios dijo, soy yo el que lo quiero hacer. Es Dios el que hace y nos toca a nosotros seguir y creerle a Dios, Pero que sepas que en todo lo que el Señor ha puesto en tu corazón y te habla y viene por delante, vos digas, Señor, no tengo un plan B. Mi único plan es hacer tu voluntad. Mi único plan es responder a tu voz. Mi único plan es darte mi corazón, es que hagas todo lo que quieras hacer en mi vida. No quiero tener un plan B. No quiero tener un plan B. Quiero tener un único plan y es hacer tu voluntad. Y es agradar a tu corazón. Amén. Y yo simplemente quería inspirarte, animarte, en este año que empieza a hacerlo con el pie derecho y sin lugar a dudas Dios nos va a sorprender. Dios nos va a sorprender. ¿Les parece si oramos?